muy sencillo. Bueno, si ustedes van a lo que les mandé por WhatsApp, también lo tenemos acá, y básicamente el ejercicio dice: una onda electromagnética sinusoidal de 40 MHz de frecuencia viaja en el espacio libre en la dirección X como en la figura. Acá lo pueden ver en la figura. Hay que determinar la longitud de onda y el periodo. Es sumamente fácil. Bueno, el dato que tenemos es la frecuencia y la velocidad de la luz, que es un dato conocido. Para calcular la longitud de onda vamos a usar la relación lambda igual velocidad sobre frecuencia. Reemplazamos, sumamente simple, nos da una longitud de onda de 7,5 metros. ¿Sí? Y para después calcular el período, ¿cómo calculamos el período? Fácil. ¿Están ahí? ¿Hablando? No los escucho. Sí, Ana, se te escucha bien, dale. Yo te aviso cualquier ¿me cosa. escuchan bien a mí? Yo por ahí no los escucho bien a ustedes. Bueno, el periodo es la inversa de la frecuencia y nos da un periodo de 25 nanosegundos. El apartado B, hasta ahí, bueno, muy sencillo. Nos pide calcular la magnitud y dirección del campo magnético en esta posición. Para la magnitud del campo magnético podemos usar la relación que acaba de dar Adrián. El campo magnético es igual a la magnitud del campo eléctrico dividido la velocidad de la luz. Reemplazando, nos da un valor de 2,5 microtesla. Y para determinar la dirección, también es muy sencillo. Sabemos que la dirección de propagación de la onda es a lo largo del eje X. Si ustedes ven la gráfica, si el campo E está en el eje Y, necesariamente el campo B va a estar en la dirección del eje Z. Así de sencillo es el ejercicio. Así que bueno, te dejo, Adrián, que continúe. Dudas no creo que haya. Es muy simple. No. Bien. Bueno, yo diría entonces que sí, que después, si bien no, pero después manden los ejercicios, porque eso va a facilitar. Esperen que me pongo yo. ¿Resueltos? Sí, como para, por lo menos para que los hagan, o los quieren hacer ahora, no sé cómo. ¿Qué opinás, Ana? Yo si quieren se los envío, pero son en realidad Sí, en es el muy simple. apunte que yo les mandé está el ejercicio y abajo de todo está la llegar es muy simple, pero bueno, se los mando también, les mando la pequeña presentación esa que les acabo de mostrar, para que lo tengan. Bien. Como verán, la ventaja de trabajar con ondas electromagnéticas, por lo menos en el vacío, es que la velocidad es siempre constante. Y es una sola, que es c, la velocidad de la luz. Y ahí la importancia de ese dato de velocidad de la luz. Y fíjense cómo surge inclusive de otras dos constantes físicas que ya venimos utilizando. Bueno, continuando con el tema de ondas electromagnéticas, vamos a analizar un concepto que es el concepto energético de las ondas. Este es un tema que lo van a ver después en otras materias, lo van a aplicar un poquito en otras materias, pero si analizamos desde el punto de vista energético, ¿sí? Ya sea el fuego, las luces, el horno microondas, los rayos X, un poco vieron que está a tono la imagen con los tiempos de hoy. Todo lo que es transmisiones y todo lo que es comunicaciones, telecomunicaciones, transmisión a través de guías de onda y todo lo que es comunicaciones, todo eso tiene que ver con el concepto de transporte de energía. De hecho, cuando analizamos ondas, la primera clase dijimos, las ondas es un mecanismo de transporte de energía sin transportar masa. Y bueno, qué mejor ejemplo que una onda electromagnética que realmente no transporta masa, de hecho en el espacio ni hay masa, y sin embargo transporta energía. Ese análisis de cómo se pasa la energía es un análisis que se puede desarrollar a través de un vector, porque estamos hablando de campos vectoriales, que es el vector de Poynting. Este vector de Poynting
sirve justamente para eso, o sea, para determinar la cantidad de energía que fluye por un área, o sea, la velocidad con que la energía es transmitida. Lo van a utilizar en telecomunicaciones justamente para ver cómo transmito, cómo fluye energía a través de una guía de ondas o a través de una antena, el análisis a través de circuitos eléctricos y demás. Nosotros vamos a hacer una descripción muy, muy somera. Obviamente, si hablamos de velocidad o energía por área, podemos hablar de potencia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es un vector? Básicamente, bueno, se denomina con la letra S, y por definición es el producto cruz de los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Si yo tengo un producto cruz de dos campos que están perpendicularmente entre sí, veamos la imagen acá arriba, el campo de E está en el eje Y y de campo de B está en el eje Z, el producto cruz de Y por Z me va a dar X. Es decir, que la dirección que va a tener ese vector de Poynting es S. ¿Para qué me sirve? Bueno, un poco les fui dando lo que tiene que cuando yo trabajo después analíticamente, por ahí la medición del campo B no es tan fácil a nivel instrumentos. Más adelante vamos a ver un ejercicio, y de hecho en el texto lo van a ver, donde si yo calculo B, el valor de la unidad de campo magnético es tan grande que es muy difícil de construir el instrumento para medirlo. Entonces siempre es más fácil usar el campo E. Como S es B por E, yo tranquilamente, y sabiendo de la relación que B y E tienen, que es a través de la velocidad de la luz, yo evidentemente puedo obtener la cantidad de energía que fluye a través de un sistema, ¿sí?, sabiendo justamente este factor o este vector de Poynting. De hecho, fíjense las unidades que usamos, ¿no es cierto? O sea, potencia por metro cuadrado, watt por metro cuadrado. Y así como puedo saberlo a través del campo eléctrico, por esta relación entre B y E, podría saberlo a través de B si en algún momento tuviese el dato. El tema es que cuando nosotros analizamos E y B desde el punto de vista electrónico, es decir, estamos hablando de ondas electromagnéticas, donde las frecuencias son altas, por ende los periodos son muy pequeños, entonces la energía, calcularla en un instante muy pequeño sería complicada, y más si fuese una onda senoidal, que el valor de la energía, por tener valores positivo y negativo, parecería que podría darnos error. Entonces lo que se toma es un valor medio de ese factor que es el vector de Poynting. O sea, se toma un tiempo definido, más largo, varios periodos, digamos, y ahí se definiría el valor medio del vector de Poynting, es decir, nos estaría dando un valor medio de la potencia o de la energía que fluye en un área determinada, que cruza por esa área. Bueno, acá tenemos varias definiciones que a mí no, después lo van a avanzar en electrónica directamente como aplicación, pero quiero que tengamos una noción de qué apunta el vector de Poynting, ¿sí? Yo puedo ir tomando geobraicamente esto, tomando el valor eficaz, y obtengo una intensidad, ¿sí?, que tiene que ver con el campo eléctrico al cuadrado. O sea, yo puedo a través de medición del campo saber la cantidad de energía que va a estar fluyendo por mi sistema. Que básicamente eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, poder determinar con lo que tengo a mano, que en este caso es la medición de un campo eléctrico, cuánta energía fluye por ese sistema. Imagínense una antena, donde por ahí uno no encontraría una forma fácil. Si uno pudiese hacer una superficie, un volumen, tipo un volumen, tipo una superficie de Gauss, un volumen cerrado, analizando ese volumen, su campo eléctrico que lo atraviesa, yo podría saber el valor de Poynting y así saber la energía. Bueno, ahí tenemos entre Poynting medios y Poynting eficaces. Acá tenemos un cálculo muy simple, es decir, si yo tomase una lámpara que emite
no sé dónde ponerlos a ustedes, porque donde los pongan me tapan parte de la imagen. Ahí está, vamos a ir de ese lado. Si yo tengo una lámpara que emite una radiación, o sea, emite ondas de luz, que son ondas electromagnéticas, a una distancia determinada, ¿cómo saber E y B? ¿Sí? Si a mí me dan como dato, por ejemplo, el vector de Poynting. O si yo tengo E y B, si yo lo calculo a través del vector de Poynting, fíjense lo que les decía recién. El valor de E es 48 volt por metro cuadrado. Como unidad es unidad relativamente simple de medir. Pero el valor de B está hablando en microtesla, es decir, tenemos que construir un microteslímetro y medir esa cantidad de B en una onda electromagnética no es tan fácil. Por eso es que en un ejercicio de este tipo, o sea, la radiación en E y B que genera esta lámpara a 1.8 metros de distancia, ¿por qué la distancia? Porque recuerden ustedes, ¿sí?, la ley del inverso del cuadrado, es decir, que se va a ir, esa fuente puntual me va a ir generando y se va a ir atenuando con el cuadrado de la distancia. Medir 48 volts es bastante simple por metro, pero medir 0.16 es complejo tecnológicamente. Bueno, acá hay un análisis de la densidad de energía, que es básicamente por otro texto, Holiday lo trata así. Vamos a llegar a tomar también un valor medio de la energía, y otra vez tomando en cuenta que tiene que ver ese vector de Poynting con el campo eléctrico o el campo magnético, ¿sí? Difieren estos valores que ven acá, un medio de epsilon 0, 2, un medio de mu sub 0, tienen que ver con adecuación a las unidades que están definidas, tanto sea B como E. Y ahí tenemos el valor S medio. Cuando yo comparo una intensidad con una potencia, vemos que si yo lo sacase por valores de energía, densidad de energía, tengo una relación de constante. O sea, la intensidad o el vector de Poynting medio es un valor de energía. Es una densidad de energía, es una cantidad de energía o una potencia que pasa por un área, que es como otra forma de definirlo. Si quisiésemos, o sea, ¿cómo aplicarlo desde el punto de vista práctico? Bueno, si yo tengo un ejemplo muy simple, como es este, una pila que genera una corriente continua que pasa a través de una resistencia, yo podría definir el campo E y el campo B, ¿sí? El campo E dentro de la pila va a ir hacia abajo, el campo B, en este caso, obviamente, si usamos la regla mano derecha, estaría girando de esta manera, y de este lado la corriente va por el otro lado, gira al revés. Como yo tengo el producto cruz, observen que S, ¿sí?, el vector de Poynting, donde tengo una fuente, o sea, emite energía, ¿sí? Si yo cierro acá el volumen yo vería que cuando mi vector de Poynting está dirigido hacia afuera del volumen que yo tengo, estoy teniendo una fuente de energía. O sea, yo puedo saber este sistema, sin saber lo que tiene adentro, midiendo E y B como están posicionados, yo tengo una fuente de energía. Sin embargo, si yo analizase en una carga, el producto cruz, E por B, me estaría dando S hacia adentro, o sea, yo puedo saber que en este volumen, ¿sí?, si yo acá marcase un volumen entero, encerrando la resistencia, está consumiendo energía, ¿sí?, o sea, está absorbiendo energía. Entonces yo, ya sin ver cómo está dentro, yo puedo saber, analizando el espacio, imagínense el concepto de antena, donde yo vería un montón de E y B y no sabría qué sucede, yo puedo saber si tengo un consumidor o si tengo un generador de energía. Y si yo analizase en un entorno donde no tengo ni consumo, ni consumo ni generación, yo vería mi E por B y vería que mi producto no va, es decir, simplemente pasa de largo. O sea, si yo hiciese acá un volumen de esta manera, ¿sí?, yo vería que todo lo que ingresa sale, o sea, yo no tengo ahí consumo de energía, mi vector de Poynting
ingresa y sale sin ningún inconveniente. Ese es el análisis teórico que dará para el año que viene, en tercero, donde lo van a aplicar, y justamente el análisis energético de un circuito me permite esto. Claro, ellos en medios de enlace lo ven ahora, en tercero. Bien. Bueno, ahí tenemos un pequeño cálculo del Serway. Ah, ahí Sí. yo este lo tengo preparado, pero Bueno. hay un pequeño error en la presentación. Es 10 a la 3 vatios por metro cuadrado. Ah, sí, mira, acá está. Ahora que lo Se veo, me bajó el se debe haber No, es el problema que tiene mi PowerPoint, que todo lo que pongo como submúltiplo, como sí, como superíndice, exponente o como cuando lo subíndice te grabo después lo... cae de nuevo. Viste que me pasa siempre eso. ¿Querés Claro. hacerlo ahora, Ana, ese ejercicio? Dale, dale. Bueno. Usted no puede iniciar la función compartir mientras... Ah, tenés que dejar de compartir para que yo Bien, pueda compartir. espera, compartirme es fácil, dejar de compartir, acá. Ahí está, ahora te toca a vos. Bueno, este lo hacemos después. Y también lo tienen en la guía. El problema dice, el Sol entrega aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado de energía a la superficie de la Tierra vía radiación electromagnética. Calcule la energía total que incide sobre el techo de una casa de 8 metros por 20 metros. Bueno, esa casa no es muy descriptiva, en realidad tendría que haber sido un techo plano, pero bueno, es la figura que encontré. Y esta no va. Podemos utilizar lo que acaba de describir Adrián, la intensidad es igual al valor medio del vector de Poynting, que es potencia por unidad de área, ¿sí? Conocemos el valor medio del vector de Poynting o la intensidad, que es de 1000 vatios por metro cuadrado, y conocemos la superficie del techo. Despejando entonces potencia, es igual a la intensidad multiplicada por el área, o al valor medio del vector de Poynting multiplicado por el área, lo que nos da un valor de 160 kilowatts, ¿sí? Teóricamente, nosotros podríamos aprovechar esa energía en un techo de 8 metros por 20 metros, 160 kilowatts. La realidad, yo busqué como para que tengan una idea, un panel solar, déjenme que busco el dato, de 1,64 m por 0,99, ¿sí? Entrega 270 vatios. Para la misma superficie que estamos trabajando ahora, entregaría 26 kilowatts, ¿sí? Así que bueno, en realidad, si bien llegan 160 kilowatts, no se aprovecha, es una potencia teórica, ¿sí? La realidad es que lo que estamos aprovechando hoy aproximadamente serían 26 kilowatts de esos 160. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? No, perfecto. Y si quieren, vamos a ver, Adrián antes presentó esta fuente de 250 vatios a 1,80 m de un observador, y él presentó los valores de campo eléctrico y campo magnético. ¿Cómo lo calculamos a eso? Podemos aplicar las fórmulas que dio Adrián previamente. La intensidad es igual al valor medio del vector de Poynting, que es potencia por unidad de área, ¿sí? El área, en este caso, consideramos la esfera, ¿sí? Porque esta luz irradia en todas sus dimensiones. Sería entonces el valor eficaz del campo eléctrico elevado al cuadrado dividido mu sub 0c. ¿Es cierto? Bueno, reemplazamos, calculamos de esta manera el valor de la intensidad, que es lo mismo que el valor medio del vector de Poynting, y aplicando la fórmula vista anteriormente,
despejamos el valor eficaz del campo eléctrico. Luego aplicamos la relación B igual E sobre C, y de esta manera también podemos calcular el campo magnético. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? No, está bien. Adrián, ¿se fue? Acá estoy. Ah, no te veo. No, es que borro el video para no, por las dudas. Está bien, para no ocupar nada. espacio. Está bien, está bien. No, bueno, entonces continuamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque yo sé que a los 40 Estamos minutos bien. automáticamente lo va a desconectar. Sí, no, pero me avisa 10 minutos antes. Ah, perfecto. Así que no hay problema. Hasta ahora lo vamos llevando bien. Bueno. Bien. Pasamos a otro temita, un temita interesante, un tema que me parece a mí que a nivel de ingeniería deberíamos tomar en cuenta, porque puede que en algún momento es importante como aplicaciones, digamos, ¿no? Como aplicaciones tecnológicas. ¿Ustedes saben qué es esa foto que ven ahí? No. Eso es una vela intergaláctica. Podríamos decir que ese es un velero del espacio. Bien, avancemos entonces. ¿A qué me refiero? Bueno, el tema que vamos a ver es presión de radiación. Y si hablo de la palabra presión, vamos a tener 10 minutos. Estimo que en 10 minutos lo termino el tema, así que vamos a andar bien. Si hablamos de presión, evidentemente uno está infiriendo que puede haber alguna fuerza o algo por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, las ondas electromagnéticas ya dijimos que transportan energía. Si transportan energía, cuando vimos Física 1, cuando vimos que había energía y había cantidad de movimiento lineal cuando había un transporte de energía, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, una masa se mueve, esa cantidad de movimiento lineal era energía. Si esa energía, por ejemplo, una masa chocaba contra una superficie, esa cantidad de movimiento que poseía la masa, lo que hacía era transmitir una energía, ¿no es cierto? Eso lo vimos en física. Bueno. Lo que vamos a ver es que en principio, en ondas electromagnéticas, nosotros también podemos hablar de una especie de presión que deberían generar estas ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede cuando una onda electromagnética impacta sobre una superficie? ¿Sí? Cuando choca, digamos. ¿Sí? O sea, o atraviesa una superficie, un material cualquiera. Bueno, hay un dispositivo o una experiencia que se hizo. Esta experiencia la hizo Nichols y Hull. Hizo incidir, o sea, un hilo tensor. Obviamente el hilo, vieron que cuando yo lo hago girar, después vuelve a su posición, es decir, genera un momento. Sobre eso puso dos plaquitas, como ven ahí. Esas plaquitas le hizo incidir a una de ellas luz. Cuando le hacía incidir luz a una de ellas, se topó con la sorpresa que esa luz giraba. O sea que esa balanza, ese torquímetro, generaba un pequeño movimiento. Es decir, todo parecía indicar entonces que la luz tenía capacidad de tener cantidad de movimiento, porque provocaba un movimiento. O sea, no es solo una energía como en calor, sino que también puede provocar un movimiento. Hay un aparato que se los voy a mostrar, no lo vamos a analizar, si te parece, Ana, justamente porque después cuando esperemos que algún día se acabe y nos juntemos, vamos a verlo, lo tenemos en el museo,
y vamos a ver de qué se trata ese radiómetro Crookes, que como lo ven tiene una analogía bastante parecida al dispositivo de Don Nichols. Pero sí, demostró Maxwell en ese momento, haciendo esta experiencia, que si la energía incide sobre un cuerpo negro por definición es aquel que absorbe el 100% de la radiación, o sea, todas las ondas que llegaran a ese cuerpo serían, hablando de ondas como radiación, serían absorbidas por el cuerpo. La cantidad de movimiento que generaría, ¿sí?, es igual a la energía incidente sobre la velocidad de la luz. O sea que la energía que tiene la onda, ¿sí?, es proporcional a la cantidad de movimiento que ésta genera. Y fíjense con esto entonces. Acá tenemos otro personaje, ¿sí?, Don Newton. Dicho sea de paso, les informo que es la época ya del 1500 por ahí. Newton también pasó por una situación como la nuestra, con la peste bubónica, se tuvo que pasar en cuarentena. Él pasó 1 año y medio en cuarentena para salvarse de la bubónica, obviamente en el campo. Gracias a eso, en ese año y medio produjo sus principales teorías, dentro de ellas todo lo que es fuerza igual a masa por aceleración. Así que seamos optimistas, probablemente en esta cuarentena nos aparezca algún científico que descubra algún nuevo avance en la física, ¿no? Nada más que son 40 días, estamos un poquito ¿Por más qué no apurados. algunos de ustedes, no? Claro, ¿quién dice que algunos de ustedes? Bueno, tomando el concepto de Don Newton, de que presión es fuerza sobre área, y tomando estos conceptos de que la energía de una onda tiene cantidad de movimiento, ¿sí?, en una relación tan directa, fíjense, en 1 sobre c, o sea, la energía es cantidad de movimiento en una onda, algo que parecería un poquito ficción. Si yo trabajo con esta fuerza, así algebraicamente, termino llegando, ¿sí?, a esta derivada, que termina siendo este concepto que vimos antes, S, que es el vector de Poynting. Es decir, que esa presión tiene que ver con la cantidad de energía, ¿sí?, con la velocidad con que la energía atraviesa esta superficie que vemos ahí. Entonces, obtenemos esta relación, esta ecuación que habla de presión igual al vector de Poynting sobre la velocidad de la luz. ¿Y qué tan importante es eso? Bueno, veamos un poco. Hay 2 tipos de superficie desde el punto de vista teórica, la que absorbe el 100% de radiación, ¿sí?, cuerpo negro definido, y la que refleja el 100%, o sea, como un espejo, digamos, ¿no? Sería, si lo hiciéramos un ejemplo en la luz, una superficie negra, el carbón, absorbería toda la luz, porque si yo pintara todo de negro, no tendría casi reflejos, y una superficie blanca refleja toda la luz. Entonces, más o menos, no es ideal, pero tenemos una parecida. Si vemos la cantidad de movimiento para una superficie blanca, y hago el cálculo, me va a dar que la presión va a estar siendo 2 vector de Poynting sobre C, ¿sí? O sea, 2 sobre C. Sin embargo, para la superficie absorbente, esto es S sobre C. Entonces, ¿qué implicaba esto? Cuando yo usé esta experiencia, si este espejo era reflectivo 100% y este era negro, uno absorbía y el otro reflejaba. El que reflejaba, en realidad, me iba a generar el doble de presión del que absorbe. Conclusión, este dispositivo giraba en sentido de estrogiro, sentido horario, por decirlo de alguna manera, justamente porque la propiedad de la luz es que tiene cantidad de movimiento y que esa cantidad de movimiento en la superficie se comporta de esta manera. Bueno, ¿qué vemos? Este tema, yo me quedo callado, pero ojo cuando lo hablemos el famoso radiómetro. Lo que tenemos en realidad, entonces, es que la presión
sobre una superficie, ¿sí? La presión de radiación, o sea, yo si le doy con una lámpara a la mesa, evidentemente le estoy generando una presión de radiación, ¿sí? Esa presión va a variar entre 2 S sobre C y S sobre C, en función de la superficie que yo tenga, si es totalmente reflejante, si es totalmente absorbente, y como es en la realidad, un intermedio entre las dos. Esto que vimos acá, la vela, justamente, las fuerzas que vamos a tener de presión de radiación son muy bajas, porque ustedes habrán experimentado, nadie que prendió una luz, así sea potente, lo tiró para atrás, ¿sí? Evidentemente es bajita, tampoco vi a alguien que prenda la luz del auto y salió marcha atrás. O sea que no hay mucha cantidad de movimiento, lamentablemente, si no tendríamos un combustible gratis, pero sí, en donde no tenemos inercia, por ejemplo en el espacio, se pone de manifiesto. Si yo tengo una vela, es más, las mismas placas solares que usan los satélites para alimentarse de energía, están recibiendo la energía del sol, o sea que están recibiendo esta presión de radiación. Este movimiento de fuerza podría provocar una aceleración continua en el espacio, yo tendría un velero para andar por el espacio. Otro ejemplo real son los cometas. Los cometas, cuando uno los ve, tienen dos colas. Una cola que es de polvo grueso, tiene que ver con las fuerzas inerciales, o sea, la masa a ir moviéndose en la superficie del cometa, se va desprendiendo por calentamiento, y esas partículas, al ser grandes, se comportan como cualquier masa que se desprende, o sea, que sigue con una velocidad inercial. Sin embargo, aparece otra cola, que son de partículas mucho más chiquitas,